Para entender las adicciones necesitamos reconocer estas dos partes fundamentales de la dependencia. Por un lado, las conductas de impulsividad y por otro lado, las de compulsividad. Entendiendo que la impulsividad es esta parte donde no puedo parar, no puedo impedir el inicio, pues, de alguna conducta, ¿no? El impulso es eso, es empujado desde una emoción y entonces no puedo evitarlo. Ajá. Y la compulsividad es que una vez que ya empieza el acto, no puedo parar. Por ejemplo, vas a una fiesta y entonces ves una cerveza, tú tienes una adicción al alcohol y entonces te ofrecen una cerveza y se te antoja tanto, tienes una apetencia desmedida por la cerveza que no puedes más que agarrarla y tomarla y dices, solamente me voy a tomar una. Uh-huh. Entonces eso fue impulsivo, tomarte la cerveza. Pero una vez que te tomas esa, empieza la compulsividad, ya no puedes parar. Y ya no te tomas una cerveza, ya te tomaste 10 cervezas, acabaste, pero hasta las chanclas, ¿no? Entonces, si te fijas, la impulsividad es no puedo impedir el inicio, la compulsividad es no puedo parar. Y ambas tienen un componente biológico muy importante. En esta traducción biológica vemos que la impulsividad tiene con un bucle negativo, digamos, entre el estriado ventral, el tálamo y la corteza prefrontal ventromedial. Uh-huh. Este, la compulsividad tiene que ver con el estriado dorsal, el tálamo y la corteza orbitofrontal, ajá, porque no logro frenar y decir ya no voy a consumir. Y si te fijas, hay un montón de trastornos que tienen que ver con impulsividad y con compulsividad, ajá. Aquellos trastornos del espectro obsesivo compulsivo, los de adicciones a sustancias, los trastornos disruptivos o de control de impulsos y los trastornos sexuales, pues todos esos que te puse ahí en esas dos grandes fuerzas, digamos, tienen que ver con tú como terapeuta, ¿qué tienes que hacer? Controlar o ayudar a dar herramientas que ayuden a manejar la impulsividad y también a evitar la compulsividad. Te digo que es mucho más fácil trabajar con impulsividad psicoterapéuticamente, ¿ok? Y la compulsividad, la verdad es que tocaría inclusive con algún medicamento, y bueno, también la impulsividad. Los psiquiatras no nos vamos con terapia, recuerda eso, sino nos vamos con medicamentos, ¿no? Entonces, los medicamentos nos ayudan a fortalecer ciertas áreas que impidan al paciente la impulsividad por un lado y por otro lado la compulsividad. Entonces, bueno, para que lo entendamos mejor, pues viene esta parte, ¿no? La impulsividad es el impulso de hacer algo con no poder detener el inicio de las acciones, actuar sin prever las consecuencias a largo plazo. Y la compulsividad es más un hábito, es la incapacidad de terminar las acciones en curso, como cuando dices, no puedo dejar de hacer estas cosas, ¿no? Por lo tanto, es la perseverancia de las respuestas ante las consecuencias adversas. Uh-huh. Me gustó esta parte de la motivación subyacente porque nos explica muy bien cómo en el impulso o impulsividad es la búsqueda activa de la recompensa, de lo que esperas que va a llegar. Entonces, cuando no tienes todavía como una adicción, eh, a veces nada más lo que buscas es sentir la satisfacción de aquella sustancia que estás consumiendo, ¿no? Y obviamente que también, ya cuando hay una adicción, pues buscas esa promesa de recompensa. Ajá. Sin embargo, cuando ya es la compulsividad y cuando ya es un hábito, lo que estás buscando es aliviar el malestar por no consumir, ¿no? Y entonces ya no puedes dejar el consumo de lado. Ajá, estás, lo que te había comentado hace ratito, ¿no? Que estás buscando esta reducción del malestar y de evitar, obviamente, las sensaciones negativas de la abstinencia. Uh-huh. La metáfora que nos maneja dentro de la impulsividad o el impulso es como, por ejemplo, cuando estás en una
en una pendiente, ¿no? Y que te sientes el impulso de querer saltar al vacío buscando volar, que de hecho no lo razonas mucho, ¿no? Simplemente es como la sensación y que a veces puede ser algo muy complicado. No sé si viste un video muy horrible de una chava que se sube a un parachute en la playa, como que le da una crisis de pánico allá arriba y entonces ella dice, bájenme, bájenme, ya no puedo, y se desata y se avienta. O sea, obedeció al impulso, ajá, y se avienta, obviamente pues fallece, ¿no? Entonces, ese es un impulso. Uh-huh. Y por otro lado, la compulsividad es eso de que no puedo parar, no puedo no hacerlo, como por ejemplo, nos pone ahí el ejemplo de Pablo, del perro de Pablo. Es decir, cuando suena la campanita, ya está tan condicionado el perrito que empieza a salivar. No es que decida o no salivar o detener la salivación, simplemente ocurre. ¿Va? Entonces, esos son ejemplos que, pues como ahí lo dice, me lo hizo Notebook, pero me gustó mucho el ejemplo y está muy ad hoc a lo que queremos expresar de lo que es el impulso y lo que es la compulsividad. Y pues bueno, en esta parte ya podemos ver más claro cómo están los circuitos de la impulsividad y la búsqueda de la recompensa y los de compulsividad e inhibición de la respuesta motora, ¿no? En el de impulsividad vemos cómo el circuito es de abajo a arriba que dirige la impulsividad, lo cual se muestra pues ahí pues en esas líneas, ¿no? Tiene proyecciones desde el estriado ventral hacia el tálamo, desde el tálamo al córtex prefrontal ventromedial y desde el córtex ventral frontomedial al estriado ventral. Uh-huh. Este circuito normalmente está modulado de arriba hacia abajo, es decir, que desde el córtex prefrontal nos ayuda a frenar el impulso. Uh-huh. Recordemos que es el frontal el que es como el policía de nuestro cerebro y hace que, aunque venga el impulso emocional, logremos parar y decir no. ¿Ok? Entonces, si este sistema de inhibición de la respuesta de arriba hacia abajo es inadecuado o queda saturado por una actividad desde el estriado ventral de abajo hacia arriba, es cuando se originan las conductas impulsivas, que ya vimos que pueden ser en un montón de trastornos. Por otro lado, la compulsividad e inhibición de la respuesta motora es el circuito de abajo a arriba que dirige la compulsividad. ¿Okay? Tiene proyecciones desde el estriado dorsal hacia el tálamo y desde el tálamo al córtex orbitofrontal. Uh-huh. Desde el córtex orbitofrontal de vuelta al estriado dorsal y este circuito del hábito puede ser modulado de arriba hacia abajo, ajá, es decir, a través de la corteza orbitofrontal. Pero si este sistema de inhibición de respuesta de arriba hacia abajo no es el adecuado o queda saturado por actividad desde el estriado dorsal de abajo hacia arriba, es cuando se origina la conducta compulsiva propiamente dicha. Entonces aquí entendemos bastante bien este bucle en el cual caen los pacientes en adicciones, en el cual falla el freno para poder tener este control inhibitorio que hace la corteza prefrontal en el sistema, ¿no? Es decir, ya te lo había comentado, los frontales son el policía, el que dice, a ver, tranquis, no hagas eso, sé que quieres hacerlo, pero no lo hagas, ¿no? Ese es el frontal. Y entonces, con las adicciones, lo que estamos haciendo es saturar los impulsos generados en el estriado ventral, saturando el sistema, y resulta en estas conductas de alto riesgo y la búsqueda de estas recompensas inmediatas, ¿no? Entonces, así es como nace lo que conocemos como impulso motivacional, o sea, una emoción empujando y haciendo que las personas tengan conductas que aunque cognitivamente saben que son riesgosas, que no deben de hacerlo, pues en este bucle imparable, imagínate, es como subirte a un carro sin freno, pues por más que grites frena, frena, pues no se va a frenar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen las adicciones con esta reconfiguración cerebral que impide que puedan parar.